Hay historias que nunca se apagan. Algunas se transforman en leyenda, pero hay una que, pese al silencio, al tiempo y a las negaciones, terminó por salir a la luz, la vida de dos íconos del entretenimiento mexicano. Laura Flores y Arturo Peniche, dos estrellas queridas por el público, protagonistas de telenovelas que marcaron generaciones, fueron el centro de una sospecha que, con los años, se volvió imposible de ignorar. Tuvieron un romance secreto. Muchos lo intuían, bastaba con verlos compartir pantalla. Esa química que trascendía el guión, esas miradas que decían más que cualquier libreto, y esa conexión que parecía demasiado auténtica como para ser solo actuación. El público no podía evitar preguntarse, ¿había algo más entre ellos? ¿Acaso el amor de ficción se había filtrado en la realidad? Durante años, ni Laura Flores ni Arturo Peniche confirmaron nada. Ambos llevaban vidas privadas relativamente reservadas, y aunque los medios de espectáculos los vinculaban constantemente, ellos parecían mantenerse firmes en sus declaraciones, hasta que, con el paso del tiempo, la verdad comenzó a brotar poco a poco. En esta extensa introducción, te llevaremos a través de las emociones, las declaraciones, los silencios y los momentos clave que dieron forma a este posible amor prohibido. Exploraremos quién es Laura Flores realmente detrás de la cámara, qué lugar ocupa Arturo Peniche en su vida emocional, y cómo este supuesto romance no solo sacudió a sus seguidores, sino que dejó una marca profunda en sus trayectorias y en sus corazones. Pero también hablaremos de la tragedia emocional que ocasionó esta historia, si es que fue cierta, y cómo esa relación pudo haber transformado la vida de Laura Flores para siempre. Hablar de Laura Flores es hablar de una mujer que ha recorrido un camino lleno de altibajos. Su sonrisa encantadora, su voz cálida y su capacidad de transmitir emociones a través de la pantalla la convirtieron en una figura fundamental de la televisión mexicana durante las décadas de los 80, 90 y 2000. Nació el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas, y desde joven demostró una fuerza interior que más adelante la ayudaría a superar desamores, traiciones, escándalos y decisiones difíciles. Actriz, cantante, madre y mujer resiliente, Laura siempre fue vista como una figura luminosa, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Su trayectoria en la televisión está llena de éxitos, pero también de sacrificios personales. En más de una ocasión habló de cómo su carrera le exigió dejar de lado aspectos fundamentales de su vida personal, como el amor, la maternidad, e incluso su salud emocional. Fue precisamente en ese contexto cuando el éxito profesional la rodeaba pero su corazón comenzaba a sentirse solo que apareció Arturo Peniche en su camino. Al principio, como compañero de trabajo. Luego, como amigo cercano. Y con el tiempo, quizá como algo más. Arturo Peniche, nacido el 17 de mayo de 1962, es uno de los galanes más recordados de la televisión mexicana. Su imagen de hombre recto, apasionado y noble lo convirtió en el protagonista perfecto para historias de amor intenso y desgarrador. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de ese rostro tan familiar, Arturo también arrastraba sus propias heridas, sus frustraciones, sus desencantos y sus propias tentaciones. Casado durante décadas con Gaby Ortiz, con quien tuvo 2 hijos, Peniche siempre procuró mantener su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, los rumores de infidelidad, crisis maritales y relaciones extramaritales no tardaron en aparecer. Y uno de los nombres que más se repetía era el de Laura Flores. Lo curioso es que, en muchas entrevistas, Peniche hablaba de Laura con una dulzura particular. Nunca negaba la admiración que sentía por ella, ni ocultaba que habían construido una conexión especial. Pero siempre se detenía justo antes de revelar lo esencial, como si una parte de él quisiera gritar una verdad reprimida, y otra parte supiera que hacerlo sería irreversible. Los rumores sobre un posible romance entre Laura Flores y Arturo Peniche comenzaron a circular con fuerza a mediados de los años 90, cuando ambos compartieron pantalla en varias producciones. La química era palpable, y los medios no tardaron en señalar que había algo más. La audiencia también lo percibía, había una intensidad en sus escenas que parecía ir más allá de la actuación. Besos largos, abrazos prolongados, y una mirada mutua que parecía decir todo sin palabras. Uno de los momentos más comentados fue durante las grabaciones de El vuelo del águila, y posteriormente, Gotita de amor, donde coincidieron en el elenco. Aunque sus personajes no siempre compartían una relación amorosa, el lazo entre ellos en el set era evidente. Las miradas cómplices fuera de cámara, los abrazos espontáneos y los gestos cariñosos alimentaron una bola de nieve mediática que no dejó de crecer. Pese a todo, ambos negaban cualquier implicación amorosa. Decían que eran grandes amigos, que se respetaban profundamente, y que cualquier otra cosa era solo invención de los medios. Pero la gente no les creía del todo.
Y con los años, las sospechas se volvieron certezas para muchos. Años después, cuando la efervescencia del escándalo había disminuido, Laura Flores comenzó a dar entrevistas más íntimas, más humanas, donde hablaba de los amores que marcaron su vida. Fue en uno de esos momentos de vulnerabilidad que Laura dejó entrever que sí existió un amor prohibido, un amor imposible, un amor que no podía tener nombre, pero que todos sabían quién era. Hay veces en que uno se enamora del momento, del alma de una persona, pero sabe que no es posible, y aunque el corazón quiera, la vida no siempre lo permite. Muchos interpretaron esas palabras como una confesión velada sobre Arturo Peniche. Y aunque él, por su parte, continuó guardando silencio, su lenguaje corporal en entrevistas delataba nostalgia, como si también hubiese amado, y perdido. Si realmente existió ese amor entre Laura y Arturo, también existió una tragedia emocional silenciosa. Ambos tenían compromisos. Ambos sabían que actuar en consecuencia podría destruir familias, carreras, y su reputación. Y es allí donde la historia toma un giro profundamente humano y doloroso. Laura, en más de una ocasión, habló de su tristeza profunda, de su sensación de vacío, incluso en los momentos de mayor éxito. Decía que había tenido grandes amores, pero también grandes renuncias. Y una de esas renuncias, según algunos periodistas cercanos al medio del espectáculo, fue precisamente Peniche. Se dice que una vez Laura lloró amargamente durante una grabación, tras una escena de beso con Arturo. No era por la escena en sí, sino por lo que no podían vivir fuera de cámara. La estrella de México, como la llamaban, se sentía rota por dentro. Y eso, poco a poco, comenzó a afectarla emocionalmente. Con el tiempo, Laura se casó, tuvo hijos, y vivió otros romances, algunos fallidos. Arturo también continuó su vida. Pero ambos parecían llevar una herida que nunca terminó de cerrar. Una herida que no es escándalo, sino historia de vida. Porque a veces, el amor que no se vive también deja cicatrices imborrables. Aunque los años han pasado, Laura Flores y Arturo Peniche siguen siendo figuras queridas, pero distantes entre sí. Ya no se les ve juntos en eventos, ni comparten proyectos. La llama, si existió, quedó atrás, pero la memoria emocional sigue viva, sobre todo en el corazón del público que los vio enamorarse en la pantalla y que, tal vez, sin quererlo, fueron testigos de un amor que nunca debió ser contado. Hoy, Laura Flores se encuentra en una etapa más reflexiva de su vida. A sus más de 60 años, ha encontrado nuevas motivaciones, ha sanado heridas, y ha decidido hablar con más sinceridad sobre sus emociones del pasado. Aunque nunca ha dicho, sí, fue Arturo Peniche, su lenguaje, sus lágrimas y sus pausas parecen contar la historia completa. ¿Crees que Laura Flores y Arturo Peniche vivieron realmente un romance en secreto? ¿Fue un amor imposible que marcaría sus vidas para siempre, o solo una amistad muy profunda malinterpretada por los medios? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al video, comparte esta historia con quienes crecieron viendo sus novelas, y suscríbete al canal para seguir explorando los secretos, emociones y verdades del corazón de las estrellas. Pocas mujeres en el espectáculo latinoamericano han logrado sostener una carrera tan constante, versátil y apasionada como la de Laura Flores. Con su rostro dulce, su carisma encantador y un talento natural tanto para la actuación como para el canto, se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y de habla hispana. Sin embargo, detrás de la imagen luminosa de estrella se oculta una historia profunda de esfuerzos, heridas personales, decisiones difíciles y momentos de oscuridad. Hoy, a sus 61 años, muchos se preguntan cómo vive realmente Laura Flores. Está sola, está sufriendo. Se siente abandonada después de haber entregado su vida entera al arte y al entretenimiento. Para responder esas preguntas, hay que retroceder en el tiempo, viajar a sus inicios, y caminar paso a paso por su vida, sus éxitos, sus caídas y, sobre todo, su interior. Porque más allá de los focos y las telenovelas, hay una mujer que ha amado, ha perdido, ha luchado por sus hijos, ha sido juzgada, y que ahora atraviesa una etapa que para muchos artistas es dolorosamente silenciosa, la del olvido y la reflexión. Laura Aurora Flores Heras nació el 23 de agosto de 1963 en Matamoros, Tamaulipas, México. Desde muy pequeña mostró un gran interés por el arte y la música. En una familia tradicional, donde lo esperado era seguir caminos más convencionales, Laura destacó por su energía, su curiosidad y, sobre todo, por una sensibilidad que no pasaba desapercibida. Matamoros, siendo una ciudad fronteriza, tenía una mezcla cultural rica pero también una vida tranquila, alejada de los grandes escenarios. Sin embargo, Laura soñaba en grande. Desde niña se interesó por el canto y el piano, y sus padres, al ver su talento, decidieron apoyarla.
Este respaldo fue clave para que Laura pudiera dar sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Su hermano Gerardo Flores, quien también tuvo una carrera artística, fue una gran influencia para ella. Fue con él con quien Laura inició en la música profesional, formando parte del grupo Hermanos y Amigos, un proyecto familiar con el que recorrieron varios escenarios en México. Aunque Laura empezó su carrera como cantante, fue la televisión quien le dio su mayor proyección. En los años 80, los productores comenzaron a notar su belleza fresca y su capacidad actoral. Su debut en la televisión llegó con papeles pequeños, pero pronto captó la atención del público y de los críticos por su naturalidad frente a las cámaras. Su gran oportunidad llegó cuando fue convocada para participar en telenovelas, uno de los géneros más poderosos de la industria del entretenimiento en México. A lo largo de su carrera, participó en más de 30 telenovelas. Laura no solo fue protagonista, también brilló en papeles antagónicos, mostrando una versatilidad que pocas actrices poseen. Tenía la capacidad de encarnar a una madre sufrida, una mujer apasionada, una villana calculadora o una joven ingenua. Su voz, su elegancia y su mirada cargada de emoción hacían que el público se identificara con sus personajes. Paralelamente, Laura no dejó la música. Grabó más de 10 discos, destacándose en el género ranchero, pop y baladas románticas. Su voz suave y melódica fue la banda sonora de muchos hogares durante los años 80 y 90. También fue conductora de televisión, participando en programas de variedades, especiales navideños, y eventos importantes como los premios TV y novelas, demostrando una vez más su capacidad para brillar en diferentes formatos. Pero mientras Laura Flores triunfaba frente a las cámaras, su vida personal estaba marcada por grandes desafíos. Como muchas mujeres del medio artístico, tuvo que enfrentarse al machismo de la industria, a la presión de mantenerse joven y bella, y a las dificultades de equilibrar su vida como madre y como figura pública. Laura se casó en varias ocasiones. Uno de sus matrimonios más conocidos fue con Sergio Facelli, productor musical. La relación, sin embargo, terminó mal. Años después, Laura reveló que había vivido situaciones dolorosas en ese vínculo, y que su divorcio fue una de las etapas más duras de su vida. Posteriormente, tuvo otras parejas, pero ninguna relación logró consolidarse a largo plazo. A pesar de sus intentos por encontrar el amor verdadero, Laura se enfrentó una y otra vez al desencanto. Aún así, nunca dejó de soñar con una vida plena y tranquila. Uno de los aspectos más admirables de su vida fue su decisión de adoptar un hijo, además de tener hijos biológicos. Siempre habló del amor incondicional por sus hijos y de cómo ellos se convirtieron en su razón de ser. Pero también confesó que criar sola no fue fácil, y que hubo momentos en los que se sintió desbordada, incomprendida y cansada. Hoy, en 2025, Laura Flores tiene 61 años. Su figura sigue siendo elegante, pero con los rasgos del paso del tiempo. Su voz conserva dulzura, pero con una madurez que se escucha incluso cuando guarda silencio. ¿Qué ha sido de ella? La actriz vive actualmente en Estados Unidos, país al que se trasladó hace algunos años en busca de nuevas oportunidades, pero también de paz. Se ha mantenido alejada de los reflectores en los últimos tiempos, participando esporádicamente en algunos proyectos, pero sin el brillo de antes. Laura ha utilizado sus redes sociales para compartir reflexiones profundas, mensajes de fe y esperanza, pero también publicaciones que dejan entrever cierta melancolía. En más de una ocasión ha mencionado que no todos los amigos son para siempre, y que la vida artística puede ser ingrata, pues el mismo medio que te adora, luego te olvida. En entrevistas recientes, ha hablado de su fe cristiana, de cómo se ha refugiado en la espiritualidad para sanar heridas del pasado. Sin embargo, también ha reconocido que hay días de tristeza, de silencio, de soledad. Muchos de sus fanáticos se han preguntado si Laura está sola o abandonada. Ella misma ha dicho que no le gusta usar esas palabras, pero que sí extraña el contacto humano, las pláticas profundas, el cariño sincero. Dice que aprendió a vivir consigo misma, a amarse con sus defectos, y a dejar ir todo lo que le hizo daño. A sus 61 años, no está casada, no tiene pareja estable conocida, y su contacto con el medio artístico es esporádico. Aunque no ha declarado una crisis económica, tampoco presume lujos. Vive de manera austera y con gratitud, según sus propias palabras. Más allá de lo material, lo que realmente preocupa a sus seguidores es si Laura Flores está sufriendo emocionalmente. Y aunque ella mantiene una actitud fuerte y positiva en público, también ha dejado ver que hay heridas que nunca terminan de sanar. Uno de sus mayores dolores fue el distanciamiento con algunos de sus hijos en ciertas etapas de su vida. Aunque ha intentado mantener a su familia unida, la distancia geográfica y emocional ha sido un reto.
También ha hablado del abandono emocional que sintió por parte de la industria, que rápidamente se olvidó de su trayectoria. Uno envejece y de pronto ya no eres la protagonista, ni siquiera la tía simpática. Eres solo alguien que fue alguien, llegó a decir en una entrevista. Sin embargo, Laura también ha mostrado una enorme capacidad de resiliencia. Se refugia en su música, en la escritura y en su espiritualidad. A veces canta para ella misma, en su casa, recordando los tiempos en los que su voz llenaba estadios. Otras veces simplemente ora. Laura Flores no es solo una actriz, ni una cantante. Es un testimonio viviente de lo que significa ser mujer en un mundo que aplaude el éxito, pero teme al envejecimiento. Es madre, luchadora, soñadora, herida, valiente. A sus 61 años, no vive con los lujos que algunos esperarían, ni rodeada de grandes fiestas. Pero vive con dignidad, con historia, y con la fuerza de quien ha amado intensamente. Está abandonada, quizás por algunos, sí. Está sufriendo, en algunos momentos, sí, como todos. Pero también está renaciendo desde dentro, en paz con lo que fue y con lo que aún puede ser.